Vamos a ir tocando diferentes aspectos de los peligros geológicos más conocidos, ¿no? Eh, Vamos a ver los conceptos de peligro, peligrosidad y riesgo geológico, que son tres conceptos que por ahí se los utiliza eh, como si fueran sinónimos, pero significan diferentes cosas, ¿no? Luego vamos a hacer una evaluación del riesgo geológico, vamos a ver cómo se evalúa, pero más que nada teniendo en cuenta un contexto tectónico y geográfico acá en la Argentina. Y luego vamos a ver algunas consideraciones finales, ¿sí? El peligro geológico se puede considerar como el fenómeno o el proceso geológico natural en sí. Por ejemplo, un evento geológico natural que ocurre es por ejemplo, de los terremotos. Los terremotos tienen peligros asociados que son, por ejemplo, sacudida y liquefacción de suelos, rupturas en superficie. Los terremotos también tienen asociado, eh, por ejemplo, por ahí sirven como desencadenantes de deslizamientos o flujos. Los terremotos también pueden generar tsunamis. Eh, Otro evento geológico, un proceso natural que ocurre es la erupción volcánica. Por ahí la erupción volcánica uno lo ve como si fuera bueno, algunas personas dicen, bueno, es solamente la emisión de lavas y cenizas, pero los volcanes tienen asociado otros peligros que no son tan conocidos, pero que sí son mucho más destructivos, ¿no? Por ejemplo, una erupción volcánica que tiene emisión de cenizas. Un volcán puede emitir cenizas dependiendo de la composición y el marco geotectónico en el que está emplazado, ¿no? Por ejemplo, puede también emitir gases tóxicos. eh, También puede emitir lavas, por ahí esto es lo más conocido. Fíjense en acá, por ejemplo, en la foto, cómo esta lava ya ha alcanzado ya al menos 75 K. Entonces, cuando uno ve eso, por ahí se le viene a la mente, bueno, en qué ambiente geotectónico está, cómo es el derrame de lava, qué densidad tiene, o sea, si es viscoso, si es más fluida. Las bombas balísticas son otros peligros asociados a las erupciones volcánicas. Estos más que nada se dan en volcanes que son mucho más explosivos, ¿no? Flujos piroclásticos, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, eh, en el monte Santa Elena. Esto ocurre cuando la columna de ceniza colapsa y baja a través de alguna ladera. Esto, junto con los lahares, son los dos peligros, son los que mayor peligrosidad presentan en las áreas volcánicas, dado por su magnitud, su velocidad, porque te agarra como de manera repentina. Entonces, estos son los que más vidas se han cobrado a través del tiempo, ¿no? Y otro peligro que está asociado a las erupciones volcánicas son los lahares. Eh, Acá tenemos un ejemplo de un lahar devastador tras la erupción del monte Pinatubo en Filipinas. Los lahares son inundaciones de sedimento y agua con un alto poder destructivo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sedimentos que tenga, porque van fluctuando, pueden destruir la infraestructura o por ahí entierran si tienen un alto contenido de material fino, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen se ve, lo que se ve abajo es el lahar ya solidificado, ¿no? Otro evento geológico no tan conocido, pero que es el tercer riesgo a nivel mundial, que se cobra vida, principalmente los flujos de detritos, ¿no? Son la remoción en masa. La remoción en masa, tenemos diferentes tipos de peligros asociados, caídas, por ejemplo, de rocas, o puede ser de detritos, de tierra, pueden ser deslizamientos, pueden ser flujos, vaculamientos, expansión lateral. Todos esos peligros están asociados. Y algo que no he dicho, que está bueno mencionarlo, uno puede hacer mapas, no de remoción en masa o de erupción volcánica, sino del peligro específico. Por ejemplo, mapas de caídas de roca, o por ejemplo, mapas de deslizamiento, mapas de flujo. Entonces,
Uno puede ir ahí seccionando. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un flujo de detritos. Empezó en realidad como una avalancha en el sector de la cabecera, y si en el paso del camino encuentra un cuerpo de agua o los poros estaban muy saturados de agua, puede fluidificarse y comportarse como un flujo en las partes distales, ¿no? Acá ven que hay una ciudad que está ahí al pie de, de esta colina, y puede haber, digamos, agravado el proceso que ya lo mismo iba a suceder, esté o no la ciudad. Entonces hay que ver, por ejemplo, acá, cómo esta construcción puede influenciar de manera negativa o no, y bueno, qué métodos se podría, ¿no? usar. Después tenemos acá otro ejemplo de otro proceso de remoción de masa. Esto es un deslizamiento rotacional. Fíjense en que esto es como algo más localizado, implica un volumen de roca movilizado, un gran volumen, pero como que no tiene mucha movilidad, ¿no? Entonces es importante conocer siempre la génesis, el comportamiento de los materiales. O sea, cada evento es diferente, ¿no? Un terremoto es algo que viene de una fuerza endógena. Las erupciones volcanes tienen también su comportamiento. Las remociones en masa quizás son peligros más localizados, por decirlo así. Entonces cada uno tiene su análisis particular, ¿no? Otro evento, por ejemplo, geológico, es las inundaciones. eh, Puede ser fluvial, por precipitaciones, eh, por sudestadas, también por tifones o huracanes, ¿no? El otro concepto que está relacionado es la peligrosidad geológica. La peligrosidad geológica es la probabilidad que, digamos, de que ese fenómeno o proceso ocurra en un área y en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? O sea que yo, para conocer la peligrosidad, necesito conocer dónde va a ocurrir el evento, y cuál va a ser su magnitud, su frecuencia, todo, pero haciendo escenarios futuros, ¿sí? Y el concepto de riesgo es la probabilidad de que en un área y en un periodo de tiempo determinado se produzca una situación o evento natural inducido o mixto capaz de generar un impacto socioeconómico adverso. O sea, el riesgo geológico vendría a ser la combinación entre la peligrosidad geológica, porque el riesgo implica la probabilidad de que en un área y en un periodo determinado se produzca un fenómeno o un proceso, que acá este autor lo pone como una situación o un evento natural, que puede ser inducido o mixto. O sea, puede ser natural o también puede ser agravado por el hombre, capaz de generar un impacto socioeconómico adverso. Entonces, ese impacto socioeconómico adverso puede ser pérdidas de vidas humanas, lesiones físicas y o psicológicas. Acá, por ejemplo, tenemos lo que ha sido la erupción del volcán de fuego en Guatemala, una de las más violentas en los últimos años, y se cobró, por ejemplo, 62 muertos, registra, bueno, eso era en ese momento, ¿no? Registra 46 heridos, 3.265 evacuados, un total de 1,7 millones de afectados. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de peligrosidad, tenemos que pensar que ese análisis de peligrosidad que uno hace, ¿a quién puede afectar? Y si tenemos una población, hay que ver cuán vulnerable está y qué medidas y planificaciones se van a tomar. Por ahí lo difícil de los riesgos geológicos, o sea, para la gente, para la población en general, es no percibir el riesgo como tal. Entonces, por ejemplo, acá vos tenés un volcán que estuvo sin actividad un tiempo, y de golpe hace una erupción violenta que no te la esperás. Entonces ahí viene lo que sería el desastre, ¿no? Eh,
Acá, por ejemplo, tenemos efectos negativos en la economía a través de la pérdida de bienes y servicios y daño a la infraestructura. O sea, eso cuando uno habla de impacto socioeconómico adverso es pérdidas de vida, eh, o sea, qué pérdida de vida puedo tener, o sea, cuál es la población en general, qué características tiene esa población y también qué efectos negativos me causa en la economía. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una erupción de lo que ha sido el volcán Puyehua en Chile, en donde se ve acá encerrado en el círculo rojo, eh, la emisión, el foco de emisión y toda la pluma de cenizas, ¿no? Y acá se ve cómo los vientos influencian, por ejemplo, en este tipo de evento. Tenés un volcán, que es un estratovolcán en una zona de borde convergente de tipo explosivo. Bueno, entonces emite la ceniza y me la dispersa el viento. Y, por ejemplo, cuando fue esta erupción, las aerolíneas pararon todo lo que son los vuelos, entonces ahí hubo pérdida económica. También hubo mucha mortandad de ganado en la Patagonia. A meses ya de la erupción había 500.000 de ovejas muertas. Y eso implica mucho dinero para la población, ¿no? Que va perdiendo. Entonces siempre estos eventos traen sus consecuencias, ¿no? Y hay que cuantificar. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un deslizamiento masivo que enterró 300 metros una autopista, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, no sé si alguien se hubiera imaginado que un bloque de esta magnitud hubiera tapado la ruta. Entonces, lo que costó limpiarlo, no hubo víctimas en este caso, pero lo que llevó a la reconstrucción de eso eh, implica mucho dinero. Entonces, todas esas cositas como que hay que prever, ¿no? Cuando uno va haciendo los análisis de, de peligrosidad y, bueno, y de riesgo, ¿no? Para hacer una evaluación del riesgo, o sea, se necesita cuantificarlo. Puede responder a esta fórmula: riesgo implica que, digamos, dos factores, la peligrosidad y la vulnerabilidad. Hay varias fórmulas, ¿no? O sea, algunos implican también lo que sería exposición, pero bueno, yo tomo esta como algo más didáctico, como para que se entienda el concepto. La peligrosidad, a su vez, tiene dos componentes, que es susceptibilidad y amenaza. Y es lo que ya venimos hablando. La peligrosidad implica susceptibilidad. La susceptibilidad hace referencia a las zonas que son más favorables para la ocurrencia de un fenómeno natural dado, ¿sí? Eh, Eso quiere decir, si uno se pone a verlo así, como sería como la pregunta del dónde. ¿Dónde ocurren los fenómenos? ¿Dónde ocurren las erupciones volcánicas en la Argentina? ¿Dónde, por ejemplo, dónde ocurren los sismos, las inundaciones? Eh, Eso sería susceptibilidad. Y la amenaza es la probabilidad de ocurrencia. O sea, eh, ¿cuándo se me va a producir ese evento en el tiempo? Entonces, para eso se hacen análisis probabilísticos, por lo general con software que hacen esos análisis, ¿no? Y después tener la vulnerabilidad, que es el otro componente de la fórmula, que entonces tiene en cuenta el número de habitantes, servicios públicos esenciales, número y calidad de vivienda, entre otros parámetros. Entonces, acá puede estar resumido lo que venimos hablando de los conceptos. Entonces, la peligrosidad hace referencia a la probabilidad de que un proceso geológico natural ocurra en un área en un intervalo de tiempo determinado, y la vulnerabilidad sería, por ejemplo, a qué o a quién va a afectar, ¿sí? Ese proceso natural, a quién me va a afectar. Para un análisis de peligrosidad es importante conocer los procesos. Hemos visto que un sismo no es lo mismo que una erupción volcánica, que un proceso de remoción en masa, que una inundación. Entonces, por ejemplo, tenemos que conocer lo que es la ubicación, el alcance,
de ese proceso, cuál es la génesis. Es muy importante conocer la génesis, si la génesis es endógena, si es exógena. Conocer también el comportamiento de los procesos es importante. Conocer la magnitud del máximo evento, eso también es otro factor importante. Puesto estos, hay muchos otros parámetros para analizarlo, lo que es la peligrosidad, pero en líneas generales, eh, eh, seleccionado esto, ¿no? Puede haber otros que quizá lo vayamos razonando cuando vayamos viendo los ejemplos que vienen, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá les he puesto un mapita. Por ejemplo, ustedes ven acá que se ve el margen oeste de Sudamérica, pertenece a lo que es el cinturón de fuego. Cinturón de fuego es un área en donde está, saben que ahí es donde está eh, un límite de placa activa, en donde vos tenés sismos y vulcanismo asociados, ¿sí? Viendo el caso particular acá de lo que sería, teniendo en cuenta la evaluación de riesgo en un contexto tectónico y geográfico en Argentina, podemos seleccionar esa porción y ver, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato de susceptibilidad, cuando veíamos lo que sería un análisis de peligrosidad. Viendo este mapa, uno puede decir, bueno, acá tenemos una zona activa. Entonces, en el margen oeste de la Argentina, ¿qué tenemos acá? Tenemos una zona montañosa, tenemos también una zona volcánica, en donde tenemos acá lo que sería el norte de la Argentina y desde la mitad para el sur, y hay una región en donde no hay vulcanismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya podemos decir, bueno, ¿qué área es susceptible al vulcanismo? Esta región, esta. ¿Qué área es susceptible a los sismos? Toda la región, pero hay una en particular que es esta, la que no presenta vulcanismo, que ya lo vamos a ver en un rato. Y para la zona este de la Argentina tenemos una zona más bien plana, ¿no? En líneas generales. Entonces, todo eso, en ese contexto uno puede ir segmentando el análisis que uno podría llegar a hacer, ¿no? Entonces, veamos acá cuál es el contexto tectónico. Bueno, acá yo recuadro esto, pero también vale para acá abajo. Esta región donde hay el vulcanismo, vos tenés una placa que subducta con un alto ángulo que permite que la placa se funda y el material pueda ascender, formándolo, dando vulcanismo, ¿no? Y en esta región, en donde no hay vulcanismo, resulta que la placa de Nazca subducta por debajo de la placa continental sudamericana, y al hacerlo de manera subhorizontal lo que me produce es un arrugamiento de la corteza y me genera lo que son montañas. Las cordilleras son muy altas y una alta sismicidad que se conoce como de intraplaca, porque está dada sobre la corteza continental, ¿no? Eh, Vamos a ver acá. Esa región donde la placa subducta de manera subhorizontal coincide con las áreas que está acá, por ejemplo, marcada por el INPRES como una zona de muy elevada peligrosidad sísmica. Y eso es porque en esa región tenés fallas que son poco profundas y que están activas. Y vamos a ver, por ejemplo, en esta región han ocurrido 4 terremotos en 1894, 1944, 1952 y 1977, que han mostrado gran magnitud y han provocado gran destrucción. Entonces se ve una recurrencia del fenómeno. Entonces uno podría decir, bueno, si esto ya ocurrió, puede ocurrir en el futuro. Entonces se necesita hacer los análisis probabilísticos para un tiempo determinado,
qué sismo y de qué magnitud podría ser. Eh, por ejemplo, acá tenemos lo que ha sucedido en 1944, que fue el terremoto devastador. Causó alrededor de 10.000 muertos, una población de 90.000 habitantes y ocasionó daños en la parte norte de la provincia de Mendoza. Este terremoto, bueno, uno se pone a pensar que estás en una zona sísmicamente activa, en donde, bueno, en una época donde no había todavía una construcción preparada para resistir estos sismos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan los análisis sistemáticos y todo lo que sería el protocolo para prevenir y mitigar todos los futuros sismos que ocurran en la región. Eh, por ejemplo, los sismos, ustedes saben de que ocurren a lo largo de las fallas que se encuentran activas. Acá tenemos nosotros un mapa, por ejemplo, que muestra fallas activas en la región de San Francisco, en California. Eh, Acá se ven con diferentes colores cómo han marcado las fallas con un porcentaje de probabilidad, ¿no?, de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 o mayor, ¿sí? Que esos son los sismos que ya se consideran como destructivos. Eh, y bueno, para el año 2043. Entonces acá estamos viendo un mapa que está mostrando dónde están las fallas de la susceptibilidad y la probabilidad de que ocurra en el futuro un sismo de tal magnitud. Entonces así uno va realizando los estudios. Estas fallas, uno cómo las tiene que buscar en el campo, porque esa sería una buena pregunta. ¿Cómo se ve una falla en el campo? Mira, acá tenemos un trabajo de Moreiras, en donde se ve en la región de Mendoza, cómo por ejemplo limos o los cénicos quedan en contacto con eh, sedimentos del Plioceno. Estos sedimentos del Plioceno son más antiguos que estos, que los holocénicos. Y si ustedes se acuerdan, en sedimentología, por el principio de superposición, los sedimentos se depositan capa por capa. Entonces, el hecho de que vos tengas esto a la par de esto implica que acá hay una falla que levantó, levantó este bloque que estaba por debajo, que es el Plioceno, y lo expone acá en superficie a la par de sedimentos cuaternarios. Entonces, bueno, ahí esto es una clara evidencia de deformación cuaternaria. Si uno ve esto en el campo, hay que mapearlo y sacarle todos los datos posibles, porque eso quiere decir que la falla se encuentra, o sea, que está activa. Por lo menos, si estos son limos holocénicos, al menos en los últimos 10.000 años. A veces no tenemos la suerte de que las fallas las tengamos en superficie, así expuestas, pero esas fallas que están activas pueden estar en profundidad, que se conocen como fallas ciegas. En este caso, estas fallas que están ciegas me generan una impronta sutil en el terreno que me permiten a mí decir, bueno, acá puedo tener una zona que está activa, una falla que está activa en profundidad y que me puede generar, y hay que analizar si es sismogénico, ¿no? O sea, si me puede generar un sismo de tal magnitud, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un trabajo de casa del 2014 que analiza la deformación cuaternaria asociada al Frente de Levantamiento Oriental en la Sierra de Velasco. Acá tenemos una escarpa de falla en donde se ve ahí, marcado con flechas blancas, cómo el terreno está levemente levantado, ¿no? Afecta depósitos aluviales y estas fallas, por lo general, estas expresiones de estructuras que están enterradas también eh, me generan improntas muy sutiles en la red de drenaje. Entonces, digamos, cuando uno va a hacer un análisis en una zona sísmica, tiene como todos estos elementos para ir caracterizando a las fallas
que, que- que me pueden generar sismos en el futuro, ¿no? Eh, Acá tenemos, por ejemplo, una vez que se hace por ahí, cuando se tiene esto, a veces vos tenés las improntas en la superficie y no la ves a la falla en los afloramientos. Entonces se pueden utilizar métodos geofísicos para ver cómo es la falla en profundidad, ¿no? O si se la ven en el afloramiento, lo mismo, se pueden hacer análisis geofísico para poder prolongarlos en profundidad y ver cómo es la estructura, cómo es la geometría, para hacer todas las caracterizaciones posibles. Se pueden hacer perfiles estructurales balanceados donde se ven cómo van las fallas, si son transcurrentes, si son inversas, si son normales, todo eso todos esos análisis se pueden hacer cuando se hace un análisis de peligrosidad sísmica. Eh, Se pueden utilizar, por ejemplo, métodos de sísmica de refracción, de reflexión o tomografías geoeléctricas para poder caracterizar en profundidad a través de la interpretación eh, de la falla. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería el volcanismo que hablábamos hace rato. Los volcanes se encuentran activos, todos los que están acá hacia el oeste de la Argentina, ¿no? Y que muchos de los volcanes que están acá están en límite con Chile. Este mapa muestra lo que es la dispersión de cenizas de las erupciones más significativas de los últimos 80 años, ¿no? Entonces tenés el Asgard en el año 2000, fíjense en acá, 2006, 93, el Peteroa en el 91, acá el Hudson, Copahue, bueno, todos estos volcanes están activos y emiten cenizas. Hemos dicho que las cenizas son dispersadas por el viento, entonces afectan por lo general la parte argentina, ¿no? Los vientos vienen del Pacífico. Acá tenemos una imagen satelital del volcán Copahue. El volcán Copahue es el volcán con mayor riesgo relativo en la Argentina. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos lo que es el edificio volcánico. En la cima tiene 9 cráteres alineados, ¿no? Y el más activo es el que se encuentra activo, está en la zona más oriental, ¿no? Y inmediatamente, más o menos a unos 9 kilómetros, tenemos lo que es la localidad de Cabiahue y la localidad de Copahue a unos 7 kilómetros para este sector. Entonces, ¿hay otros volcanes que son más peligrosos, o sea, que representan mayor peligrosidad que el Copahue? Sí, pero el Copahue es el que tiene mayor riesgo por tener poblaciones muy cercanas al volcán. Entonces, eso es lo que hace que aumente el riesgo para esta población que está ubicada acá. Lo más común hemos dicho que son las emisiones de lava o las emisiones de ceniza. Pero no sé si se logra apreciar acá en la diapositiva, hay unos manchones acá. Estos están interpretados como, para algunos autores, como lahares, para otros como flujos piroclásticos, ¿no? Pero más allá de que sean flujos de lahar o piroclástico, hemos dicho que esos dos son los que mayor peligro representan. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un desafío de hacer un análisis, que sería un análisis probabilístico para ver si eh, estos flujos podrían alcanzar a las villas que se encuentran cercanas, ¿no?, a la población. Es muy importante en este sentido, si uno se pone a pensar qué análisis puede hacer cuando tiene un volcán de estas características, es fijarse en el ambiente geotectónico. Acá tenemos un borde de subducción, entonces tenemos volcanes que tienen características por lo general eh, de carácter explosivo.
Por lo general, este volcán presenta en el registro histórico índice de explosividad baja, de 1 a 2. Los depósitos que se encuentran, tenemos emisiones de lavas o estos flujos acá, por ejemplo, de lahares, o el flujo piroclástico, que están restringidos a la parte eh, de acá alta, donde está el volcán. Entonces, uno para hacer ese análisis puede ir viendo eh, qué depósitos tenés acá, qué características tiene, qué litología tiene. Si vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de los lahares, que son esas inundaciones de sedimento y agua, como implica sedimento y agua, está bueno, por ejemplo, calcular qué cantidad de volumen de sedimento tenés acá en la parte del cono volcánico. Ese cráter que está activo tiene un lago adentro y tiene agua. Entonces, cuando hace erupción, el agua puede ser desalojada y arrastrar el sedimento y generar un lahar. Entonces hay que calcular, por ejemplo, qué cantidad de agua hay ahí. Hay que ver la cantidad de nieve que tiene en invierno, porque la nieve es también una fuente de agua si se llega a derretir. Por ahí cuando hacen erupción los volcanes emiten los piroclastos calientes que caen, pueden derretir y generarme las inundaciones. Pasó algo así en Colombia, en Armero, eh, en donde estaba justo en una época donde tenía mucha nieve, el volcán hizo la emisión de piroclastos, derritió la nieve y generó inundaciones que enterraron básicamente a la población de Armero, dejando unas víctimas de entre 23.000 y 25.000. Entonces, bueno, es muy importante hacer esos análisis, ¿no? Cuando uno tiene estos volcanes. Continuamos acá en lo que sería la parte de la Argentina. Miren, acá tenemos un mapa en donde tenemos con colores lo que son las alturas, ¿no? Si ustedes se fijan, acá en la parte oeste de la Argentina tenemos lo que hemos dicho, que tenemos zonas de vulcanismo, zonas en donde vamos a tener más que nada formación de cordilleras, ¿no? Y acá al sur, parte sismogénica, y después tenemos acá lo que sería la parte también de volcanes, ¿no? Y tenemos una zona no tan elevada como acá, pero entonces vemos que hay un fuerte contraste de altura y una parte acá con un color mucho más claro, un celeste, que me está indicando alturas muy bajas, que sería esa región. Y uno se pone a comparar, por ejemplo, acá tenemos eh, un perfil topográfico en donde se muestra esa diferencia de altura, ¿no? Y se nota cómo a medida que nos vamos yendo hacia el este se va haciendo cada vez más plano. Esto tiene alguna relación con, por ejemplo, este mapa, ¿no? Acá tenemos hacia mano derecha lo que sería el número de inundaciones registradas en la década de 1980 y 1990. En este mapita de acá tenemos el número de inundaciones en la década del 80 y acá tenemos el número de inundaciones en la década del 90. Y coincide con esta región que es plana. Y puede suceder que en esa región, o sea, nosotros lo que tenemos acá son el ingreso eh, de nubes cargadas con agua y ya tenemos grandes precipitaciones en lo que es Misiones, va pasando así hasta que choca con este cordón montañoso y tenés las precipitaciones orográficas. Entonces, tenés fuertes precipitaciones y todo va a desembocar acá, ¿no? En esta región. Y imagínense en una zona plana, el hombre puede influenciar en esa región. Bueno, hay mucha tala de árboles, mucha agricultura que es necesaria para, para el día a día. Y eso puede generar también de que me genere anegamientos, ¿no? Ya tener una región plana, un suelo este,
que tiene una capacidad de infiltración, entonces cuando llueve mucho, por ahí queda el anegamiento, ¿no? Eh, si ustedes se acuerdan, acá en la provincia de Santa Fe en el año 2003 hubo una inundación importante, que sería la inundación que fue la crecida del río Salado por precipitaciones que fueron prolongadas, ¿no? Y en el 2003, bueno, las aguas del Salado se tragaron la tercera parte de la ciudad de Santa Fe, que es la capital del segundo estado argentino. Bueno, desde entonces hay cifras distintas, ¿no? Bueno, para el estado provincial hubo 23 muertos, para algunos los sobrevivientes dicen que hubo 161, hay una gran diferencia, ¿no? Pero vemos cómo esta zona es afectada de manera recurrente por inundación. Entonces, bueno, uno podría hacer un análisis, cuánto precipita en la zona, qué tipo de suelos tenemos, de qué manera se puede prevenir o mitigar, o a la población informarla. No solamente me dejó pérdida de vida, sino también una pérdida en millones de dólares en 2028, ¿no? Entonces, acá estamos viendo cómo estos eventos que son naturales generan a la población eh, pérdidas, y es necesario entonces tener en cuenta todos estos análisis para hacer la respectiva a lo que sería la planificación, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de lo que sería una inundación, pero en una zona montañosa, ¿no? Podemos hacer como un contraste de lo que es una inundación en una zona donde no hay diferencias de altura, en donde sí hay. Cuando vos tenés diferencias de altura, acá estas inundaciones por lo general suelen ser mucho más repentinas. Entonces, acabo haciendo como una comparación con una zona plana. eh, ¿Cómo generas acá, por ejemplo, un sistema de alerta? Eh, ¿Cómo sería la planificación, por ejemplo, para una evacuación en una zona donde tenés dentro de todo tiempo como para cuando empieza a llover, ves cómo se va inundando, tenés a una zona de montaña donde tenés inundaciones que son rápidas? Entonces, bueno, por ahí voy tirando eso, las ideas para que vayamos pensando. Esto es lo que sería el rodeo en Catamarca. Este, Acá estamos viendo lo que sería el río, eh, que cruza todo un sistema montañoso, un área serrana, y tiene la desembocadura. Y toda la población está asentada sobre lo que sería la desembocadura, ¿no? Justamente porque acá tenemos abanicos aluviales que son fértiles, bueno, entonces la gente se va asentando, pero sin tener en cuenta quizás el riesgo que eso implica, ¿no? Eh, por ejemplo, en el 2014 se produjo un flujo de detritos, son inundaciones con una alta carga de sedimento, en donde provocó al menos 11 víctimas fatales y cuantiosos daños económicos en la localidad del Rodeo. Lo que pasó fue de que se produjo la inundación, las alcantarillas se taponaron y se produjo como un desborde, eh, llegando hasta lo que sería acá el camping. Acá se ha hecho en amarillo está todo lo que ha sido afectado por esta inundación, este flujo de detrito. ¿Mm? Bueno, lamentablemente hubo pérdidas de vida en ese evento. Lo que uno se pone a pensar es de que ese mismo evento ya sucedió, por ejemplo, en el año 1990. eh, Se produjo el mismo proceso de características similares. Si ustedes se ponen a ver, eh, por ser inundaciones, eh, hay que tener en cuenta siempre
Eh, Acá, bueno, por ejemplo, acá todo lo que es la zona norte de Argentina, en verano llueve, entonces siempre ahí es cuando uno tiene que tener como más cuidado, ¿no? Entonces todo eso hay que tener en cuenta también para lo que sería la planificación de riesgo, ¿no? Eh, lo que sí han hecho ahora, decían de que iban a poner pluviómetros para poder cuantificar, porque cuando uno tiene inundaciones, lo más importante es saber cuánto llueve y tener un registro a través del tiempo de las precipitaciones, ¿no? Porque ese sería el principal agente. Acá tenemos, por ejemplo, una, una casa que está envuelta por flujos de detritos generados en respuesta a una tormenta en el año 2010 en lo que sería en Good Canyon, en el sur de California. Entonces vemos que estos procesos se repiten, eh, ya sea en Argentina, en Estados o en cualquier parte del mundo, siempre, por eso les ponía en una diapositiva anterior, conocer la génesis, conocer el comportamiento, tener en cuenta el tipo de roca que tenés en la cuenca, todos esos son factores que son importantes para tener en cuenta en el análisis de lo que sería la peligrosidad, ¿no? Entonces se ponen a ver acá, esta casa está más que nada enterrada por el flujo de detrito y ven de que el tamaño de clastos mucho más pequeño, ¿no? Que si lo comparamos con el del rodeo, tenemos acá clastos mucho más grandes y las casas están destruidas justamente por el impacto de estos bochones, ¿no? En la cuenca de ahí de lo que sería el rodeo tenemos rocas metamórficas y también ígneas que afloran. Las metamórficas cuando se van meteorizando, cuando adquieren agua, por ahí se hacen como más como arcilla. En cambio las ígneas por lo general tienen esta forma así subredondeada. Entonces eso es muy importante también tener para el análisis, por ejemplo en este caso de fenómenos, tipo de roca que vos tenés en la cuenca alta, porque eso es lo que puede ser arrastrado, ¿no? Y vemos cómo es la diferencia si uno tuviera que hacer el análisis, tener en cuenta estas características, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que serían procesos de remoción en masa. Continuamos. Esto ocurre acá en Tucumán. Esto es en que sería la ruta 307. Esto ocurrió en el febrero del 2012, donde hubo una caída de este bloque. Fíjense en el tamaño, bastante grande. Por lo general, cuando es la época de verano, es muy común encontrar estos procesos a lo largo de la ruta y por lo general se tapan y bueno, va a vialidad y va destapando la ruta, ¿no? Ya sea por deslizamientos locales, por flujo, cuando hay fuertes precipitaciones, o por ejemplo acá en este caso caídas. ¿Mm? Esto fue en febrero del 2012 y esto fue en febrero del 2019. Entonces, bueno, acá podemos ver que hay una recurrencia del proceso. eh, entonces, es bueno hacer el análisis. Y estos dos ocurrieron prácticamente entre el kilómetro 40 y 43. O sea, están ahí bastante cerca. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué susceptibilidad, se acuerdan de la fórmula? ¿Qué susceptibilidad tiene el área esta a qué proceso de remoción en masa en particular? Bueno, podría ser caídas, más que por ejemplo flujo o deslizamiento. Eh, ¿Y qué mitigación se podría hacer con esto, no? Por ejemplo, para caída de bloques se pueden poner pantallas eh, que bloqueen la caída, o por ejemplo se pueden poner pernos que contengan mallas sobre sobre el talud. ¿Y cuándo son las caídas
de estos bloques, en invierno o más en verano. Entonces, bueno, uno va viendo de que estos procesos son desencadenados principalmente en la región por la lluvia. Entonces es interesante hacer siempre estos análisis para cuando uno va haciendo el análisis de peligrosidad, ¿no? Y vamos a ver algunas consideraciones finales. Para toda evaluación de riesgo geológico, primero se empieza por realizar un análisis de susceptibilidad, a la ocurrencia del proceso, qué características tiene, cuál es la magnitud. Continúan las predicciones temporales, como por ejemplo, cuándo podrá ocurrir el próximo evento de mayor magnitud. Y finaliza con lo más importante, a quién y a qué me va a afectar. Eso acá estamos viendo lo que sería la fórmula del riesgo, ¿no? Los procesos geológicos que ocurren en la República Argentina, bueno, en particular analizando acá, son variados y se encuentran fuertemente condicionados por el ambiente geotectónico en el que se encuentra emplazado el territorio y por las características geográficas del país. Como veíamos, en la región oeste tenemos una zona volcánica y tenemos una región en donde tenemos más, es un área sísmica. Eso no quiere decir, bueno, que no tengamos sismos, o sea, peligrosidad sísmica en otras regiones, las hay, pero entonces vemos cómo un ambiente geotectónico me puede condicionar la ocurrencia del fenómeno. Acuérdense de que estos volcanes me generan peligros por cenizas que abarcan grandes áreas, pero de manera local tenemos otros como bombas balísticas, como por ejemplo la Ares en estas regiones donde hay diferencia de altura. Emisiones de lava. Acá tenemos, por ejemplo, lo que veíamos en esta región, en donde tenés una gran cantidad de una red de drenaje importante y a su vez tenés una región que es plana. Entonces, como acá tenemos la mayor cantidad de inundaciones a nivel nacional, en comparación con el resto del país, que obviamente no quiere decir que en esta región no haya inundaciones, las hay, pero esta área es la más susceptible. Y acá en la región montañosa hay que tener en cuenta que las inundaciones por ahí son más repentinas, entonces, por la diferencia de altura. Y eso representa también una peligrosidad importante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta región, vemos cómo está marcada lo que sería la remoción en masa. Este es el mapa de ocurrencia de procesos de remoción en masa y vemos que la mayor cantidad de procesos de remoción en masa están localizados en la región oeste, que es donde vos tenés las diferencias de altura, ¿no? Recuerden que los procesos de remoción en masa son procesos principalmente gravitatorios, están influenciados por la gravedad. Entonces el movimiento de los materiales, cuando vos tengas mayor diferencia de altura, va a ser más susceptible. Acá tenemos algunas regiones, por ejemplo acá en el sur de Buenos Aires tenemos algunos cerritos, entonces bueno, todo eso vemos cómo va alineándose con lo que sería y después acá tenemos algunas consideraciones finales ya para ir terminando. Para cualquiera sea el caso, se deben ante un evento en particular, debemos tener al menos en cuenta 4 etapas, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la predicción espacio-temporal de procesos activos. Esto me va a dar pie para la siguiente etapa, que va a ser el plan de prevención, cuya función es la de preparar a la población a corto, mediano y largo plazo durante el periodo preimpacto con el fin de reducir la vulnerabilidad, ¿sí? La tercera etapa sería la de respuesta, o sea, durante el evento, ¿qué se hace frente, por ejemplo, a un sismo, frente a una inundación, frente a un flujo de detrito, una erupción volcánica? Y hay que tener en cuenta otra etapa que es la de recuperación,
¿qué hacemos después del evento? Las etapas 2 y 3 dependen del evento y la magnitud y en gran medida de la respuesta de la población. En todos los casos se necesita una fuerte presencia del Estado para llevar a cabo tal plan de acción en pos de los ciudadanos. Y bueno, algunas preguntas que quedan ahí. ¿Cuántas vidas debo perder como para empezar a realizar estudios de detalle y plan de acción contra los riesgos geológicos de un área? Esto lo digo porque hay algunas veces de que sucede que a través de un tramo de ruta, por ahí un deslizamiento mata, por ejemplo, una persona y quedan ahí. Bueno, entonces, por ahí esa pregunta va direccionada a que cuando hay mucha cantidad de, cuando realmente es un evento que causa muchas pérdidas de vida o causa muchas pérdidas de vida económicas, es como que recién uno dice, bueno, espera, vamos a hacer un estudio bien detallado acá. Entonces por ahí te queda esa pregunta, ¿no? ¿Tenemos conocimiento de la ocurrencia de todos los procesos naturales, ya sean derivados de la geodémica endógena, exógena o mixta, que acontecen en nuestros territorios nacionales? Esa sería otra pregunta. Bueno, acá cuando no he tocado algunos otros peligros, por ejemplo, cuando uno hace una represa, donde la hace, bueno, eso también genera un peligro para la población, ¿no? Y existen estudios regionales de detalle de las áreas afectadas por dichos procesos. Bueno, son algunas preguntas que yo también me hago, ¿no? ¿Qué cuesta más dinero, invertir en CIESA o en reparar los daños ocasionados por un evento natural? Es decir, ¿me conviene a mí invertir dinero para ir haciendo todos los estudios detallados en las regiones? O, bueno, espero a que suceda y voy haciendo algunas acciones, más que nada paliativas, como para... Y bueno, ¿y cuánto influye el hombre? Siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto influye el hombre en cuando veo uno una catástrofe, ¿no? Por ejemplo, por ahí escucho cambio climático, lo que pasó, por ejemplo, en Alemania, no leí mucho, pero escuchaba varios comentarios. Entonces, bueno, son preguntas que por ahí también yo también me las hago y voy pensando en eso, ¿no? Bueno, ahí están las referencias bibliográficas de lo que he ido citando a través del texto. Algunas están en el epígrafe, bueno, otras las cito acá. Y bueno, muchas gracias por su atención.